Bueno, este video es para dar explicación al sensor de humedad capacitivo. Mi nombre es Daniel Londoño de la Universidad Uniminuto. Empezamos con la clasificación del sensor. El sensor tenemos en cuenta de que tenemos tres tipos de sensores de humedad: el resistivo, el capacitivo y el integrado. De este sensor de humedad que vamos a estudiar, encontramos que se encuentra en el funcionamiento como un elemento pasivo. De su señal, la mayoría son digitales, aunque encontramos algunos sensores con salidas analógicas. Y la medida que nos entrega es de proporción, es decir, que a medida que va sensando nos va entregando una medida que se encuentra en el momento. El funcionamiento: los detectores capacitivos están construidos en base a un oscilador RC. Debido a la influencia del objetivo, el punto exacto de esta función puede regularse mediante un potenciómetro, el cual controla la realimentación del oscilador. El objetivo conductor cerca de la cara activa del detector actúa como un condensador. El cambio de la capacitancia es significativa durante una larga distancia, por lo que aproxima a un objeto no conductor. Solamente se conduce un cambio pequeño en la constante dieléctrica. En el incremento en su capacitancia es muy pequeño comparado con los materiales conductores. Tipos de sensores de humedad capacitiva tenemos varios, y las posibles aplicaciones que le podemos dar son muchas. Por lo general se utilizan más que todo en la parte del agro, en donde se censa la humedad que hay en la tierra para dar o activar el regado del campo o del agro que se esté utilizando en el momento. También se utilizan en pozos y para, digamos, el clima en ambientes cerrados también es muy utilizado. Encontramos, por ejemplo, este que es W220. La humedad y la temperatura están disponibles con sondas. Es un dispositivo que tiene para ubicarse en alguna pared, y las sondas se pueden quitar o poner, se le pueden modificar y se puede calibrar, ¿sí? Este es, por lo menos el W220 es utilizado más que todo para los pozos. Se puede calibrar tanto como el dispositivo como las sondas por aparte. Este es el dispositivo que se utiliza para dar las medidas. Tenemos también el HIH 4000. Este es un sensor que nos da un mucho más pequeño para unas medidas, digamos, ya más en espacios cerrados. También dice en la página directa del vendedor que también se puede utilizar en situaciones médicas y de refrigeración, etc. El consumo es bastante pequeño y es muy práctico para utilizar. Esta es la hoja de datos del sensor. Ahí, como podemos encontrar, tenemos a qué voltaje funciona, con qué frecuencia, las medidas que nos puede entregar, desde qué temperaturas, y el margen de error también nos lo muestra. También tenemos el HC201 de este sensor. También nos entrega una aproximación lineal. Es posible que el margen de error es muy pequeño, es del más o menos 2%. Y también venden una versión que es con unos plásticos adicionales para su fácil funcionamiento o montaje o colocación. Esta es la hoja de datos del sensor, y también podemos ver las características del mismo.
Por este lado vemos la forma que tiene el sensor y el otro pues es el mismo, pero pues que tiene unos plásticos adicionales. Acá vemos que como una explicación de cómo funciona el sensor en su forma interna y cómo se desarrolló. Son muy utilizados en la industria. Son fáciles en su producción y bajo costo. La fidelidad del sensor es muy alta. Se puede confiar en las medidas que nos entrega. El principio el cual se basa este tipo de sensores es en el cambio que sufre la capacidad de un condensador al variar la constante dieléctrica del mismo. Si se utiliza una mezcla gaseosa como el dieléctrico entre las placas del condensador, el valor de este estará determinado por... Vamos a acercarlo acá. Esta es la fórmula que va a definir el cálculo, ¿cierto? De tomar la medida para el sensor. Entonces decimos que C es el valor de la capacidad, la E de Euler es la permeabilidad del dieléctrico, esa es la constante dieléctrica, la A es el área de las placas del condensador y la D es la distancia entre las placas del condensador. Bueno, entonces continuemos. Una molécula de agua, pues acá da como una explicación de cómo es que este sensor funciona. Una molécula de agua está compuesta por dos átomos de hidrógeno y un oxígeno. Los átomos de hidrógeno se encuentran unidos al oxígeno a través de un anclaje covalente, el que produce al compartir un electrón. Sin embargo, lo anterior ocurre en forma desequilibrada geométricamente hablando, lo cual se traduce en una molécula de agua que tenga una disposición neta de sus cargas, similar a la de un dipolo eléctrico. La figura que podemos ver ahí es como la representación del átomo.